Qué bueno. Ay, qué lindo. ¿Por dónde empezar? Vamos a leer nuevamente el último, la última porción que leímos recién, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones y con todo lo que el Señor nos está dando a través de la explicación que tuvimos recién con el pastor Tommy. Solo pedirles que guarden esa palabra consolar. Os enviaré otro consolador, para que la palabra consuelo entre nosotros, y como se dijo, no tiene que ver con una subjetiva aplicación de un dolor mío, sino de la consolación que solo Jesús sabía en magnitud que íbamos a nosotros necesitar como hijos con una misión. Entonces, si pudiéramos retomar en nuestra mente consciente hasta que el Espíritu lo podamos asimilar, que esa palabra consolación o consolador no debe de ser aplicada subjetivamente a un sufrimiento que yo mismo crea, sino que es un consuelo que está ligado puntualmente a algo puntual en el Espíritu. Y Pablo dice que para que sean consolados sus corazones, es la misma intención que dijo Jesús, que Él les iba a enviar otro consolador. Y ese consuelo tenía que ver con algo que ahora sí tenemos tiempo, y si no, creo que mañana también, ¿no? Para, como que sigue mañana el seminario. Unidos en amor, ahí está nuestra expresión primaria de seminario, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Aquí no quise seguir compartiendo para que sea el inicio de esta parte. La palabra riqueza es la misma palabra en las Escrituras o en el Nuevo Testamento para llenura. Riqueza y llenar es la misma palabra. No sé si a ustedes les gustan los números y el diccionario y todo eso, pero tiene que ver con la palabra ploutos, que no le va a cambiar la vida, pero sí que lo puedan tener como información, como llenura. Y aunque llegamos un poquito tarde, porque todo pasa muy rápido, cuando hablamos de las riquezas, es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu. Pablo no va a mejorar a Jesús, pero lo va a completar, ya que esa llenura, esa riqueza, no se mide, como ya se explicó desde el primer día, con una emoción, que no hay problema que las afecte. Somos seres con emociones, lo que no puede ser medido por esa emoción. Y que esa llenura del Espíritu o las riquezas del Espíritu son algo puntual: pleno entendimiento. Las riquezas son para que tengamos pleno entendimiento. Y estaría también definiendo a una persona llena del Espíritu Santo. La medida de la llenura, de la plenitud del Espíritu,
es una medida de plenitud del entendimiento. Hasta alcanzar, ahí está la palabra, las riquezas son para alcanzar. A fin, es tremenda la claridad del apóstol, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y es como que siempre estuvo en la Biblia, pero creo que alguno Dios nos está poniendo el lente para entender ese vínculo espiritual entre el Padre y el Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, y se hizo referencia, ni tocar lo que ya se dijo, porque estamos en Colosenses, nadie os engañe con palabras persuasivas. Le pido al Señor que ustedes puedan estar orando para poder decir con palabras y en orden dentro del tiempo, y eso va a suceder en el espíritu, ¿no? Como un USB, ¿no? Que baja la información. Más que un libro, un USB. Tenés el USB que baje rápido y que luego el espíritu nos dé entendimiento. Jesús estaba ocupado de que los discípulos, los 11, quedaran en claro del otro consolador. Del otro consolador. Y que de qué se trataba ese consolador, lo tenemos que decir rápido, pero usted cómalo lento durante la semana. Es decir, dele tiempo. Yo también me llevo el compromiso. Pero Jesús estaba hablando de que ese consolador era un íntimo abogado de familia. Yo les voy a enviar otro íntimo abogado de familia, como yo fui enviado por el Padre a ustedes. Yo fui enviados a ustedes como el mejor de los abogados que toma la causa de la familia. Es una manera, no sé cómo decirlo, pero usted lo entiende. Saber que el mejor abogado de la ciudad que va a tocar tu mejor caso es tu familiar, que no te va a engañar. Y esa es la palabra para Paracleto. No es solamente abogado, es alguien que va a producir un consuelo legal. Es como decir, si voy a tener un problema al corazón, quisiera estar justo en la entrevista con el cardiólogo. O sea, ¿cuál es el mejor lugar en que te dé un problema al corazón? Con el lado del cardiólogo. Y si vas a tener, que no vaya a ser que tenga, no es la idea que no es que tenga, pero ante cualquier accidente, que la persona que se dedica a eso esté al lado. Que tu agente de seguro esté justo visitándote cuando se rompió el carro. Y da la idea del Paracleto como el mejor que está cerca en el momento de tu mayor complejidad legal. Y esa es la idea escritural y humana hasta donde me da a mí las palabras para decir cómo el Padre había enviado a su Hijo. Es decir, si va a haber muerte, que le pegue al del lado. Por eso Él murió por nosotros. Me apuntaron a mí, que nos merecíamos la cruz, pero justo estaba alguien en quien esa muerte iba a ser imputada a mi favor. Ahora yo les voy a enviar, o el Padre mejor, va a enviar otro abogado.
otro de la familia. Yo he podido abogar, pero lo que viene, yo he sido su abogado exterior que les va a producir vida, pero ahora viene otro que va a ser el abogado constante y ese no se va a ir. Y de esa manera, con ese abogado, yo estaré con ustedes todos los días. Es una complejidad. Y todo esto tiene gran conexión con lo que Juan de Patmos, como él se presenta en Apocalipsis. No sé, de hecho que no podríamos ponernos que fue el apóstol Juan, ¿no? Porque solamente es Juan, un hermano vuestro en el Señor. Ya para ese nivel de luz, ya no importa si eres ni apóstol ni pastor, porque estás en el Espíritu. Estaba yo en el Espíritu y nadie sabe si era Juan o era otro, porque es hermano vuestro en el Señor. Y está teniendo la revelación del Apocalipsis y dice que ese hermano nuestro, ese hermano que va a tener una visión de la iglesia superlativa, porque está en el Espíritu, y estando en el Espíritu va a poder discernir el estado de la iglesia, estando en el Espíritu, no estando en el banco, ni estando en la reunión. Estando en el Espíritu es que va a tener una revelación de Cristo. En el capítulo 1 se va a caer como muerto, parece ser que era una versión que él no conocía del Señor. Iba a poder ver a Cristo, iba a poder ver a la iglesia en el Espíritu, iba a poder ver lo que sucedió. Dice que en el capítulo 5 Juan se larga a llorar. Dice, me largué a llorar porque había un libro que nadie podía abrir. Y usa una palabra hermosa, dice, vino un anciano mientras que yo lloraba y me dijo, no llores, porque ahí viene el que va a abrir el libro. Es decir, Juan está viviendo en tiempo real lo que está pasando en la cruz, ¿no? Porque Apocalipsis está escrito así, mientras que los otros libros están escritos así. Apocalipsis está escrito hacia arriba. Entonces dice que él estaba llorando y le dice el anciano, no llores. ¿Para qué eso sirven los ancianos? Para consolar. Y ahí está el espíritu de consuelo, ¿no? Los espíritus que operan desde el trono del Señor. No es una consolación de un lloro por algo que está padeciendo él humanamente, sino que es el lloro y es el lamento de no tener claridad de quién va a abrir el libro. Es un llanto legal de qué hay en ese libro. Y para eso sirven los ancianos. Los ancianos en la iglesia sirven para que las personas no lloren por las cosas incorrectas. Porque nuestro verdadero llanto no es lo que nos pasa y que está bien que lloremos todos los sufrimientos que tenemos humanamente. Pero ¿por quién lloran los creyentes? Y le dijo, no llores, porque ahí viene, dice, el que va a abrir el libro. Y en ese momento está subiendo el Señor. ¿De dónde está subiendo? Está subiendo del sacrificio. Porque aquí el Cordero que ha vencido. Apocalipsis 5 está en tiempo real. Y está pasando algo. Juan está viendo cómo fue la escena eterna de Cristo ascendiendo al Padre. No llores porque Él va a abrir el rollo. Y es interesante porque dice, yo inmediatamente vi al que estaba sentado en el trono y al Cordero. El Cordero no está sentado en el trono. Y ahí está el vínculo del Padre con el Hijo. Está el Padre y el que está junto al trono. Y está viendo el escenario de
lo que Juan está viviendo en Apocalipsis es una experiencia con las inescrutables riquezas de Cristo. Y esa palabra inescrutable riquezas es una palabra que la traduce en nuestros diccionarios como imposible de rastrear, que no es rastreable y que está reservado a Dios solamente hacer que estas riquezas puedan ser alcanzadas. Qué maravilloso. Y Juan puede acceder, y es allí, bajo esa realidad eterna, que se dice que Él va a recibir toda la gloria. Recién cantábamos, justamente estábamos cantando, que a Él sea dada la gloria, pero la gloria a Dios no es una canción que me sale, sino es el proceso del pleno entendimiento que por la riqueza que se nos ha sido dado, nosotros producimos esa expresión de gloria y damos una gloria como la expresión para lo que esa riqueza sirvieron. Qué lío, ¿verdad? Qué santo lío. No sé cómo algunos podemos decir que nos hemos aburrido en la iglesia, ¿no? No, esto es imposible. Así que esas riquezas que vienen por comer la vida del Señor se producen en nosotros en una expresión que trae una riqueza que se nos enseñó recién, y eso se convierte en dar gloria a Dios. La gloria a Dios no se puede dar si no es el fin de un proceso de la obra de Cristo en nuestra vida. Esas riquezas son inescrutables, no son rastreables. No podemos decir que están en un lugar, están reservadas para el Señor. Entonces, quisiera por un momento, hermanos, saber si podemos en el tiempo detenerlo y tratar de ubicar algo que creo que nos va a hacer bien como generación. Y quiere el Señor que a lo que es de Él, Él lo promueva en conocimiento a muchos creyentes. Que es exactamente por qué Jesús le dijo a los 11, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban las riquezas, la llenura, hasta que no sean llenos, investidos del poder de lo alto. Y personalmente no es una especulación, es una perspectiva que usted puede discernir en el Señor. Por alguna razón que yo creo más dogmática, todos cuando predicamos siempre estamos buscando los destinatarios de las cartas. Es imposible entender Efesios si no entiendo un poco sus destinatarios. Se nos mostró recién en pocas palabras. ¿Cómo vamos a entender la carta a los Colosenses si no entendemos su escenario? Mi pregunta es esto: ¿por qué nos ha importado poco Teófilo, que fue el destinatario de Lucas y de Hechos? Y allí sí tenemos una seria postura teológica que no es buena a esta hora después de comer. Pero vamos a desafiar las reglas. Este mensaje termine hasta que sus ojos de espías mueran. Pero vamos a ir, vamos a animarnos. Porque por alguna extraña razón sabemos todo lo que podemos sobre los destinatarios. Mire, la carta a los Hebreos, que para eso está el libro del pastor Tommy, es una carta difícil de rastrear sus destinatarios. No está en la flor del agua, no está en la superficie. ¿Quiénes finalmente, sin caer en una especulación, sabemos un poquito, pero sería mucho más claro si tuviésemos la certidumbre, primero el autor, ¿verdad? Y después los destinatarios. Y a medida que se va consiguiendo esa información, nos va enriqueciendo. Si es que vamos a convenir, hermanos, que las escrituras son importantes, porque este es otro tema.
Tenemos que llegar a un convenio como generación. Si por palabra, ¿quién va a decir que la Biblia no es importante? O sea, por vergüenza la aceptas, para no quedar mal con el resto. Pero en el espíritu. Y yo diría que lo que viene de este mensaje sería como salvemos a Teófilo. Y ya va a ver por qué. O también un buen título sería no matemos a Teófilo. ¿Por qué Lucas escribió los 2 tratados que escribió? Para la preservación de Teófilo. Y Teófilo está bueno porque Teófilo, además de ser una persona, la palabra está buena porque Teófilo significa hijo de Dios. Teófilo, hijo de Dios. Así que teológicamente está bien aplicado porque yo diría que Lucas y Hechos está salvando al hijo de temporada, lo que está naciendo en un tiempo. Y no estoy queriendo estirar las escrituras a mi antojo, sino quiero decir, excelentísimo Teófilo, a la lectura le podemos agregar la sazón de ¿qué? De que Lucas está interesado en que alguien no sea llevado a lo que está sucediendo paralelamente en el tiempo. Porque ustedes fíjense esto que se nos dijo recién, de estar volviendo siempre a lo básico. De que ya, y esto no es culposo, es descriptivo. A veces hay conversaciones que uno dice, pero esto ya lo hablamos. Ya lo dijimos. Muy bien. Mientras que esa realidad hay que vivirla con humildad y tenemos que vivirla con mansedumbre y tenemos que vivirla con paciencia. También está sucediendo que Dios está produciendo su generación Teófilo, que no debe de ser mezclada con una generación que ya viene con ciertas costumbres que pueden terminar matando a otra generación y ahogándola. Y estoy conectando esto con lo de anoche, o sea, no está desconectado, no estamos improvisando, solo que el tiempo nos apresura a llegar mucho más rápido a conclusiones que yo creo que en el Espíritu será bueno que en el Señor podamos detenernos. Tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles están escritos para Teófilo, para un hijo de temporada que no está metido en ningún otro escenario escritural. No es un discípulo de Pablo, no se lo puede identificar, solo sabemos que el nombre de excelentísimo lo pudiera hacer una persona acercada al poder, no importa, no es necesario especular, sin duda el destinatario es importante. Y esto debería de llevarnos a nosotros a pensar en esto. ¿Por qué? Porque va a ser Lucas el único que va a dedicarse a ordenar de tal manera los hechos, como bien lo llaman algunos autores, no los hechos de los apóstoles, sino cómo movilizó el Espíritu a la iglesia. Porque si puedo entender cómo la iglesia fue llena de las riquezas de Cristo y cómo es que Jesús con soplar no alcanzó, sino que necesitaron la llenura, necesitaron ser enriquecidos. ¿Han oído usted hablar de enriquecer el uranio? El uranio enriquecido para la bomba atómica. Y eso está ligado a poder. Sí.
Todos oímos las noticias. Yo creo que tenemos que aprender a tener un poder de asociación con el vocabulario de nuestro mundo. Si yo estoy usando la palabra riqueza, así como recién oímos una explicación extraordinaria que nos abre un panorama sobre cómo opera un virus, les animo a que pensemos en un pensamiento del siglo XXI, si nos gusta ser actualizado, y sin caer en una nueva parábola y alegoría. Entender que Jesús le dijo: no se muevan hasta que no sean enriquecidos con el poder de Dios. No se muevan. No se muevan. No se muevan tan rápido. Y pienso, amados, que como generaciones para atrás hemos violentado ese principio. Y todo lo que podamos pensar de cosas que nunca terminan siendo, y Jesús fue bien claro: Padre, todos los que tú me diste. Y si alguien se perdió, estaba programado, ya lo habíamos hablado. Esto iba a costar un huevo roto. Y se rompió. Pero los otros 11 están listos para reproducir. Empóyalos. Están listos. ¿Qué es la palabra para el mover del espíritu, no? Empollar. Ahora, tienen que quedarse a esperar el momento. Y esto no tiene que ver con andar reproduciendo, ni ponerle a la iglesia Pentecostés, ni ponerle a la iglesia Aposento Alto, ni ponerle a la iglesia todo un montón de nombres que son distractivos. Son juegos artificiales y esto es una guerra real. No son. Podemos haber creado todo un mundo de guerra. Pablo dice: lucha llevo para que estas riquezas. Y de la misma manera que el mundo hoy se está peleando por saber quién está enriqueciendo uranio y quién tiene el poder de convertir el uranio en una bomba que ponga en filo al mundo, amados, por favor, apliquemos cierto paralelo natural para que nuestra mente natural también esté sometida al entendimiento, porque no estamos hablando de una irracionalidad. Cuando estamos hablando de las riquezas del Señor, estamos agarrando a un ser humano que estaba en estado muerto. De estado muerto pasó a estado resucitado. Y allí es donde Jesús caducó su plan. Y dijo: señores, en forma de hombre, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, yo los dejo a ustedes en estado de vida espiritual. El Padre, ahora que ustedes pueden tener comunión con el Padre, porque eso es lo que dice, porque ahora ustedes van a poder pedir al Padre en mi nombre. No me van a necesitar a mí como humano en términos de terrenalidad, pero el Padre les va a enviar un poder que los va a enriquecer y los va a convertir en un serio problema para el imperio. Y que la búsqueda y la persecución no va a ser porque predican la Biblia. A mí me gusta decir la diferencia entre la traducción de la palabra iglesia. Para nosotros en español, iglesia es asamblea, pero en inglés, que es church, ¿se pronuncia bien? Church no es asamblea. Church viene de esta palabra que está en Efesios 3, de prisionero. La palabra church es la palabra en inglés que traduce curiacos, esclavos, mientras que en español la iglesia es gente reunida. Church significa los prisioneros. Y en inglés está mejor la palabra. Curiacos es la palabra. No es miembro de una asamblea. En español se tradujo asamblea, los de afuera, y nos estamos enrollados con el mundo griego. No, acá es curiacos. Dios no hace iglesia con personas, hace iglesia con esclavos.
misionero. Los que estudian inglés y saben inglés van a ver que church no viene de eclesía. Entonces ahí te cambia todo el panorama, porque la iglesia no está hecha de gente voluntaria. No hay iglesia si usted puede, no hay iglesia si usted tiene. La iglesia es iglesia con los curiacos, con los esclavos, con los que han perdido derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso tiene una razón. Sí, celebre al Señor. Porque fuimos salvos por gracia, pero somos iglesia porque fuimos comprados. Y ahí donde cambia la palabra salvación por redención. No es lo mismo. No es lo mismo ser salvado que redimido. Fuimos salvados porque estábamos muertos, pero somos redimidos para ser siervos. Y nunca fuimos vendidos. Aleluya. Hoy me salió el aleluya. Hacía mucho que no me salía. Ese debe de ser, o estaba guardado ahí, o es del Espíritu. Todavía se puede decir aleluya. Entonces no es lo mismo tener una congregación de salvos a tener una iglesia. La iglesia, la palabra redención tiene que ver con comprar. Y Pablo va a tener la revelación de las riquezas porque él es prisionero. La riqueza de Cristo no la puede tener un miembro voluntario o voluntarista de la iglesia, sino un esclavo. Alguien que sabe que su vida ya no le pertenece. Curiacos. Estos curiacos eran los que le decían a Roma: nosotros ya tenemos otro señor. Y eso enojaba al imperio. ¿Cómo ellos habían sido enriquecidos? Siendo esclavos. Por eso hay que leer a Santiago para entender. El que dice que es rico, y lo que está diciendo es que el rico en el Señor no es alguien ni que tiene o no tiene, porque las riquezas en el Señor no tienen que ver con tener o no tener lo material. Tiene que ver con nuestra vida sometida a la voluntad de Dios. Cuando somos enriquecidos, debemos de ser movidos con más cuidado porque somos altamente explosivos. Como dicen los camiones atrás que transportan combustible. Danger. La segunda en inglés que digo y no dicen nada, ni aplauden. A ver, dese vuelta al que está atrás sentado y decirle: ¿lees el cartel o no? Si te dice que no lee el cartel, muévete de banca. Amados, hemos dicho que la riqueza viene en forma de comida, pero esa comida produce un poder. De la misma manera que mi fuerza que yo estoy ejerciendo hoy son el producto de alimentos que yo he comido, las fuerzas se generan. Jesús dijo: yo les enviaré otro consolador. Y el único que dijo: voy a salvar a Teófilo. Voy a salvar a Teófilo porque veo que todo lo que está pasando en su presente no lo han hecho. Tienes a Pablo haciendo la tarea que Dios le encomendó. Tienes a Pedro haciendo la tarea que Dios le encomendó. Uno a los gentiles, otro. Pero estamos teniendo hechos consumados. Lo que no tenemos es cuál es el proceso en el que se enriquece un humano muerto en un nacido de nuevo, y que nacido de nuevo sea enriquecido y peligroso. ¿Qué es donde deberíamos de terminar? Armados y peligrosos. Como el de Efesios 5, ¿verdad? Y no un montón de creyentes vulnerables que nos vamos a la guerra como si fuéramos a la playa. Vamos a hacer guerra y cerramos los ojos. ¿Quién en guerra cierra los ojos? Digo, ¿no es cierto? Me voy de guerra y me vuelvo susceptible. Tiran un petardito. ¡Ay! Pero hacemos guerra. No. Pero no me quiero distraer ahí porque ustedes cuando se ríen los pierdo. Levante su mano, diga: enriquecidos. Tiene que tener un significado. ¿Enriquecido en qué? En poder.
en autoridad. Y de la misma manera dijimos que Jesús fue por el escritor a los hebreos catalogado como apóstol. Jesús va a catalogar el Espíritu. Y el Espíritu Santo, este consolador, tiene una tarea, bueno, no me sale la palabra, todo lo que diga va a ser poco, determinante en la iglesia, porque de la misma manera que Jesús va a reemplazar en la mente hebraica a Moisés, el Espíritu Santo va a hacer la labor profética y va no a reemplazar, va a mejorar al profeta por la vida profética. Y es la vida profética de la iglesia la que colabora con este poder. Pero nadie va a hacer ese detalle hasta Lucas. Nadie. Entonces, para comprender esto en el Señor, hay que entender que está mal ordenado los libros cronológicamente en el Nuevo Testamento. Porque si no, no entenderíamos el destinatario. Y si yo no ubico a Lucas en el panorama escritural del Nuevo Testamento, me quedo lleno de versículos aislados que nunca van a ser hilvanados. ¿Cuántos saben lo que es un hilván? Hilván. Cuando el costurero o la costurera va a pasarle el hilo antes de coserlo. Bueno, Lucas va a ser el hilván para que los versículos no sea una manga por allá, un cuello por allá y quede en quien Él quiere salvar. Él quiere proteger a Teófilo de que sea un creyente ocasional. Las cartas apostólicas están divididas en dos ramas, las ocasionales y las no ocasionales. Las cartas ocasionales son las cartas que se escribieron por la inmadurez de la iglesia, cuando los problemas es la ocasión de la escritura. Para ella tienes Corinto, para ella tienes Gálatas, para ella tienes otras más, Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Son cartas ocasionales, a donde el no entendimiento del evangelio se vuelve la ocasión de la escritura. Y después tienes unas pocas cartas no ocasionales, como Filipenses, a donde los hermanos, y en parte Éfeso, son iglesias no ocasionales, a donde Pablo puede escribir desde la luz sin que la iglesia sea la ocasión. En Éfeso se entiende porque no sabemos si hubo tal cosa como una iglesia, pero va dirigida a los santos que están en Éfeso. Solo sabemos que hay una iglesia luego en Apocalipsis, pero Pablo no está enfocado en la asamblea, sino en los santos que están diseminados en la ciudad predicando el evangelio. Lucas, sin especulaciones, en esto pensad, él está viendo que Teófilo está recibiendo demasiada información de rollos que ya no corresponden a los hijos de esta temporada. Si el Señor añadiera hoy nuevos hijos a la casa, ¿de qué se van a infectar? Que es el tema de Tesalónica. En Tesalónica comenzaron bien, pero el cristianismo, que al inicio fue pandémico para salvación, para la segunda carta están llenos de mitos, de ritos. Ojo, y por favor, no condenemos a esa gente, a esa suerte tan dura. Eso sigue pasando el día de hoy, porque si hoy una persona se añadiría a una de nuestras asambleas, sin que las asambleas estén preparadas para recibir a los nuevos hijos, ¿sabe qué van a estar haciendo de acá a 2 años? Levantando la mano, cantando, poniendo la misma posición, repitiendo las mismas canciones que oyen por YouTube. Y Lucas no se va a dar ese lujo. Entonces va a relatar cómo se da la venida del Hijo del Hombre, respetando una serie de hechos políticos, sociales. ¿Sabe usted, hermano, que hasta el año 900 Roma no tenía otra información que la que dio Lucas? No había escritos en Roma.
después del año 900, y sabe que toda la información que Lucas escribió fue certera. Y eso no puede no tener un valor para nosotros. Tiene que tener un valor. Porque no es un valor fanático. No, y la Biblia, y ando con la bibliolatría por todos lados, llevando la Biblia a todos lados. No, tiene un valor sustancial para nuestra constitución. Los creyentes pueden, mire, la Biblia no es alimento, pero es el menú. Es el menú. Es sentarte a decirle al que te sirve, quiero eso. Y para un servicio de comida donde tú te sientas, es clave que cuando leas la Biblia le prediques y le pidas a tus pastores que tú también quieres que Él te enseñe. Es un menú. La carta, ¿no? Del restaurante. Y no estoy menospreciando, estoy dando un ejemplo de que también hay gente que si te comes la Biblia te indigestas. Como llegar al restaurante y el mozo te ve comiendo el menú, ¿verdad? Va a venir alguien y te va a sacar así, decir, pronto y rápido traigan chaleco de fuerza. Así que va a ser Lucas el que va. Ahora, una rápida, y lo voy a hacer porque creo que es importante que lo hagamos. Una rápida, usted piense que si yo tuviese que ordenar el Nuevo Testamento para entender este mensaje, el primer libro que usted encontraría sería Gálatas. O sea, voy al Nuevo Testamento, Gálatas. Ya no quiere leer más la Biblia. Porque una de las esto puede ser corregido, pero si yo abriera una Biblia para explicar este mensaje, ¿cómo yo puedo entender a Lucas? Antes de que esté Mateo, Marco, Lucas y Juan, está Gálatas. Imagínense a Lucas viajando con Pablo y Pablo dando la información de estado diciendo Gálatas. Una angustia. O sea, si esto empieza así, nosotros que hablamos del nuevo pacto, abre la Biblia, Gálatas. O sea, todo mal. Todo mal. Así que en la cabeza de alguien que quiere ordenar y salvar a lo que se está salvando para que no repita la historia, para que lleguen dos, Lucas está salvando a uno. Y me voy a tomar la licencia porque puedo. Hay un Teófilo que está naciendo dentro de las iglesias problemáticas. Pastores, hermanos, hay un Teófilo. Salvemos a Teófilo. ¿Cómo? Con una claridad de Cristo como Lucas. En términos de Cristo, el apóstol, Lucas va a dar una cristología muy fundamental de la iglesia. Sus pasajes, su ascendencia está pensada en proteger el sistema de protección de Teófilo. Y es clarito, ¿eh? Oh, Teófilo. ¿Sabe por qué usted lee San Lucas? De puro metido, ¿qué? Nada más. Si no era para usted. Salvo que usted se identifique como Teófilo. Teo Dios, Filo Hijo. Y se toma todo el tiempo. Mire, yo he tratado de hacer esto y trato en algún lado de compartirlo. Creo que este es el segundo lugar donde lo voy a compartir. Así, este tema. Después usted tendría una Biblia con Santiago, Tesalonicenses y Marcos. Medio junto ahí. Después vendría segunda de Tesalonicenses. Por favor, ponerse los cinturones. Pónganse los cinturones. Corintios. Primera y segunda de Corintios. Después tendría Romanos. Y después de Romanos aparecería el Evangelio de Lucas. Así que da sentido.
Ahí aparece, oh, excelentísimo Teófilo, muchos están predicando. Es un palito para los que estaban predicando. Solo que me parece que no hay una dieta. Me acuerdo en Argentina cuando se inauguraron hace unos 30 años atrás, Coma Libre. Eso que ya, a comer libre, que para ustedes es muy común acá. No sabe cuando se inauguró en Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? Los buffets. Claro, nosotros acostumbrados al hambre allá. Coma libre. Y usted veía a la gente que se ponía la carne, el postre, la crema chantilly, el chorizo, todo junto porque no vaya a ser que se lo coman, ¿no? Y a mí me parece que Lucas estaba viendo eso. ¿No? Con el plato, como si después de esto explota la bomba nuclear y nos mata a todos. Lucas dice, no, paren muchachos, paren. Así que Lucas pertenece al mundo de Efesios, Filemón, Filipenses. Ahí lo tengo ubicado un poquito de forma cronológica. Yo lo puse allí para que lo pasaran, pero no sé. Ahí está. Pero el tema es a dónde ubicamos a Hechos de los Apóstoles. A Hechos lo ubicamos después de Filipenses, junto con Hebreo y Primera Timoteo. Al final. Es un hombre que se va a abstener de los milagros. No lo conocemos a Lucas ni por sus milagros, solo por decir, muchachos, vayamos poniendo por parte la comida. Y es allí a donde Lucas se le ocurre en su espíritu, mejor dicho, qué mala palabra que usé, ocurre. Perdón, Señor, no lo tomes a cuenta. Es inspirado por el Espíritu. ¿Sabe? Uy, el que habla mucho. A narrar qué pasó entre la ascensión del Señor y los días de Jesús. Nadie había entrado en ese detalle. Nadie. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no se muevan de Jerusalén? Yo les voy a enviar otro consolador, otro abogado. Ustedes se van a ver en serios problemas. Ustedes necesitan ser enriquecidos porque todos los poderosos van a desaparecer. Tienen una mente basada en liderazgo, tienen una mente neotestamentaria. Ustedes, si no tienen un rey y un profeta, no funcionan. Si no pescan, se deprimen. Si se les muere un familiar, andan preguntando por qué no estuvo el Señor. Jesús le dijo, me voy. Ustedes necesitan otro. Y eso es lo que todo pastor debería. Algunos pastores cuando lleguen al cielo literal, como para decir, se van a tener que sacar los creyentes así. Suéltame. Mira. Con una tijera. Porque todo lo hemos hecho, pero eso está terminando porque Dios está salvando a Teófilo. ¿Cuántos Teófilos están naciendo en nuestros días? Y el Señor literalmente lo que le está diciendo es, van a ser enriquecidos. Ahora, esa riqueza, perdón que vaya rápido, pero es que tengo que terminar. Le dan sentido al mensaje del reino. Por eso Jesús, después de relatar Lucas, después de relatar a Jesús como apóstol, tiene que dejar el orden, no es que inventa, el orden profético de la iglesia, porque la iglesia tiene fundamento apostólico y profético, y eso no son personas apóstoles o personas profetas, es el espíritu apostólico del Señor Jesucristo y el profético que opera
para el conocimiento de Cristo, porque el profeta no te da palabras a ti, identifica a Cristo en las generaciones. Pero no quiero entrar allí porque hoy como que estoy, es como que pueden hablar, ¿eh? Pueden, lo que sientan, díganlo, de verdad. No, en serio. No, pero de verdad se lo digo. Ustedes saben que yo digo de verdad. Claro. Creo que todavía como generación no estamos listos para oír algunas frases que pueden ser frases que se tomen carnalmente o que estén llenas de espíritu. Creo que necesitamos madurar como cuerpo porque hay divisiones que solo existen en nuestra boca. La razón por la cual hoy no tenemos acá toda la nación de Israel orando en vez de tirándose bombas es justamente por esto. Porque no se ha comprendido la vida espiritual. Y cuando no hay vida espiritual, todo se vuelve subjetivo al hombre carnal o al natural. Que yo prefiero siempre el natural, no el carnal, porque el carnal es una bomba que no sabe para qué la va a explotar. Un día está acá y otro día está allá. Pero sigamos un poquito más y quedarnos allí. ¿Cuál era el espíritu de la profecía? Pastor, quiero darle tranquilidad que he estado orando sobre las 4 palabras que he ubicado en lo que han estado ustedes pensando en este seminario. Identidad, esperanza, nuestra confianza y nuestra misión. ¿Sí? Y cómo estas riquezas tienen que suplir a esas dimensiones de nuestra vida. Porque lo que nosotros vamos a encontrar desde Hechos 1 hasta Hechos 28 es que Lucas va a ordenar en cronología de eventos por qué las iglesias se volvieron ocasionales. Y él no quiere recomendar a Teófilo que vaya a ninguna de esas. Porque hay una iglesia atemporal. Que esto no es atemporal, no es que no haya asambleas locales. Hay iglesias que dejan de centrarse en la ocasionalidad de la gente para que los problemas de la gente no sean la ocasión de nuestras reuniones. Y que el pastor esté tirando indirectas desde el púlpito, sino que me sumo, respeto, honro y creo lo que se dijo. Alguna vez la pregunta tiene que ser, ¿soy yo un creyente ocasional o no ocasional? Porque las iglesias no se vuelven ocasionales porque sí, sino porque la componemos personas que la hacemos. Y ese negociar, amados, yo no estoy negando que necesitamos reuniones de ese amor fraternal por las cosas que padecemos. La pregunta es, nuestros problemas tienen que ser como la pimienta y la sal. Darle gusto a la vida no puede ser el pedazo de carne. No puede ser ¿cómo le dicen al bife? El steak. O sea, un poquitito de tu problema, un poquitito de tus lágrimas, todo un poquitito así como para que tenga gusto. No puedes, tu vida y la mía no pueden ser el steak de la vida. Pero avancemos. ¿Sí, 5 minutos más tengo? ¿No? ¿En serio? ¿5 más? Ay, no. Me siento mal. Entonces en Hechos 1 vamos a encontrar que Jesús resucitado. Hermano, si tú estuvieras con Jesús resucitado, ¿qué pregunta le harías? Es que cuando estás con el ser humano es impredecible la pregunta que pueda pasar. ¿Tienes a Jesús resucitado? ¿Ha estado contigo 10 días? Y estaban preocupados qué iba a pasar con Israel. O sea, es muy fuerte. No, el ser humano somos humanos.
que buscamos derechos porque estamos torcidos. Dios mío. Y Jesús, con toda la paciencia de Jesús, ya estaba resucitado, tenía los nervios curtidos, ya no podía, ¿no? Y quemarlos a todos. Si no es Dios, ponlo en silencio, por favor. Ahí está la hermana que faltó esta mañana. Y en el capítulo 2 Jesús le dijo, se van a tener que aguantar entre ustedes como 120. 120 viviendo todos adentro de un cuartito. Es que a ustedes, para enriquecerlos, lo primero que tienen que mostrar es que se aguantan el olor a pie. Perdón mi teología, después viene el que sabe. ¿Sabes lo que es vivir como 120 tipos ahí? En una piecita, con chicos. ¿Quién cuida a los chicos? Usted que los tuvo. El Espíritu tiene que enriquecerlos a todos. Sin liderazgo, había que enriquecer un ser extraño, lo que yo le llamo el extraño ser creyente. ¿Qué es eso? Y mientras que no es lleno del Espíritu Santo, es una mutación de cualquier cosa. No hay lugar más extraño que estar en una iglesia donde los creyentes no podemos definir la llenura del Espíritu. Pablo no abría ni la boca. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo? No, yo no tengo nada que decir. Cuando se llenen me avisan. O sea, no hay posibilidad. No hay posibilidad porque la llenura es la riqueza que viene del Espíritu en nosotros y habita en nosotros, que nos hace la medida posible de obediencia a Dios. No es que aparte que yo ya hable en lenguas. ¿De dónde sacamos eso? No del hablar en lengua. Déjese ir el trámite. Mire, le voy a decir algo que me pasó. ¿No me pueden colgar un ratito de no salir por internet un ratito? Un ratito puede ser, si no me guardo la experiencia. Para que después no diga que yo creo o no creo en esto, pero no tengo un problema con la lengua. Lo que quiero decir es lo que me pasó hace 3 días atrás antes de salir para acá. ¿Puedo o no? Me para uno de los equipos de las personas de una empresa que viene a limpiar las instalaciones de la iglesia. Me dice, perdón, apóstol, porque me dice, apóstol, pero no tiene ni idea. Pertenece a un equipo que vienen de otra congregación, tienen un equipo de limpieza. ¿Qué significa Amalacay?